El curso comienza el jueves, hay que destacar lo que nadie dice, la eterna olvidada, que es el abandono de la educación infantil de 0 a 3 años de este país. Porque mirad, los datos, somos la última comunidad autónoma en el grado de ejecución del plan Educa 3. Ese programa, que es un programa financiado al 50% por el Ministerio, en este momento, en el País Valenciano está ejecutado solamente en un 5% de las propuestas que se tenían. Somos la última comunidad autónoma en ejecución. Eso no quiere decir que no se hayan construido escuelas infantiles. Lo que quiere decir es que no son escuelas infantiles públicas, sino que son escuelas infantiles privadas. El PAVAFE, que es el Plan Valenciano por el Empleo y la Formación, señalaba que la responsabilidad de este gobierno valenciano era hacer una planificación equilibrada de todo el territorio, porque todos estaremos de acuerdo que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener una plaza de educación infantil de 0 a 3. Sabemos que no gratuita, luego explicaremos este tema, pero que sí pública. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente en todas las zonas de interior donde no haya negocio, o en aquellas barriadas donde no hay negocio, no hay oferta de educación infantil de 0 a 3 años. Se ha abandonado todo a la iniciativa privada. Si miráis los resultados, y es bastante fácil mirar la web de la Consejería de Educación, veréis que toda la oferta está concentrada en las grandes ciudades y en las grandes localidades. Y pública, como luego explicará Pura, veréis que en la provincia de Alicante pues hay determinadas escuelas infantiles públicas, gratuitas solamente son las de la Generalitat Valenciana, que en todo el territorio son 33, y que todas las demás dependen de una cosa que se llama el bono escolar, que es la única ayuda que da la Generalitat Valenciana. Es verdad que el bono escolar aumenta cada año, pero como también aumenta el número de solicitantes, la cantidad económica a entregar a las familias es inferior. Fijaros si están así, que si habéis seguido vosotros la información, la propia patronal de escuelas infantiles de 0 a 3 años, en el mes de julio, advirtió de que ante la tardanza de la Administración Educativa Valenciana en pagar este bono, es muy posible que pidieran a las familias adelantar la cantidad que les tendría que devolver la Administración para que luego fuera la propia Administración la que pagara a las familias. Podéis imaginar que estamos hablando siempre de pagos entre los 100 y los 200 euros mensuales. Quiere decir que toda la red de escuelas infantiles solo son gratuitas 33 que dependen de la Generalitat y el resto son muchas públicas que dependen de ayuntamientos, pero que los ayuntamientos no pueden, a falta de inversión, haber hecho gratuitas estas plazas, con lo cual tanto las de privadas como las públicas de ayuntamientos son la única subvención que reciben es vía bono escolar de la Generalitat. La única excepción de la regla, y más de lo mismo, es el Ayuntamiento de Valencia, que aparte del bono escolar da una cosa que se llama el cheque escolar. Es ya desde el principio de los años 80 y en ese momento es otra pequeña cantidad que se da a las familias, pero en ese caso solamente tienen derecho a recibirlo las escuelas infantiles privadas. O sea, por lo tanto, la primera denuncia es el abandono de la escuela infantil de 0 a 3 años a nivel de todo el territorio.